Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Ana, bienvenida a Ajá Moment Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. No, nosotras más, la verdad es que llevamos mucho tiempo admirando tu carrera, estamos súper orgullosas de todo lo que has logrado para México en esto del deporte del surf y nos emociona mucho que nos platiques cómo es esto, cómo se relaciona con la vida, cómo podemos todos aprender algo de surfear la vida. Así que para entrar en contexto, me encantaría que nos platicaras cómo fue que te iniciaste en el deporte del surf. Yo empecé cuando tenía 10 años, o siempre desde pequeña me gustó hacer muchos deportes y mi hermano comenzó a surfear y para mí mi hermano es 2 años más grande que yo, entonces cuando yo lo veía yo quería hacer todo lo que mi hermano hacía y para mí el mar siempre fue algo que me gustó demasiado, pero a la vez me daba mucho miedo las olas, me daban mucho miedo las olas grandes, que me comieran un tiburón, o sea, todos esos pensamientos como que siempre venían a mi mente. Y pues recuerdo que me sentaba en la arena a verlo surfear y yo decía, wow, es que quiero ser como él, quiero hacer lo que él hace. Y fue hasta después de como unos meses que mi hermano surfeaba que yo me decidí, o sea, de no voy a intentar. También mi familia me empujó muchísimo, dijo, como si no te gusta, no pasa nada, no lo vuelves a hacer. Pero esa sensación de estar en el mar, conectada conmigo, con la naturaleza, y también era un reto, para mí era un reto, pero me gustaba que fuera un reto. Era todos los días era un reto diferente, entonces como que esa sensación me atrapó. Qué lindo, qué lindo, Ana. Y fíjate que es inevitable que me venga a la mente la importancia de seguir este deseo de conectarte con tu pasión, ¿no? Porque creo que en este espacio en el que hablamos de conectarnos con quienes somos, pero de conectar también con eso que nos apasiona y que nos mantiene sanos y saludables física, emocional y mentalmente, qué mejor que hacerlo a través de conectar con eso que nos gusta y nos apasiona. Y, y me gustaría preguntarte, justo ahorita hablaste como de esto que sientes de estar cerca del agua y en contacto con la naturaleza, y qué importante es que lo que hagamos también nos ayude a conectar desde ahí, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo fue esa primera vez que te subiste a la tabla de surf, ¿no? En términos de lo que sentiste, ¿qué sentiste que dijiste, de aquí ya no me voy a bajar nunca más? Esto es lo que quiero hacer y a lo que le quiero dedicar muchísimo en la vida, me cueste lo que me cueste y tenga que hacer lo que tenga que hacer, que ahorita nos vas a platicar también. Es muy loco porque verdaderamente tenía mucho miedo de estar ahí en el mar, pero a la vez me sentía muy contenta y me sentía muy orgullosa de mí misma de estar enfrentando ese miedo. Y más que nada, también sentía mucha paz, o sea, sentía mucha paz de estar en el mar, de estar como conmigo y orgullo de verdad de estarme superando y enfrentando ese miedo que era algo que me había tenido para hacer algo que tanto anhelaba. Hablas de esto que te emocionó también muchísimo, que fue vencer tus miedos, ¿no? Y que también tu familia estaba atrás de ti, apoyándote, diciendo, pues, me imagino yo viéndote a los 10 años, ¿no? Y sentada a lo mejor en la playa y viendo a tu hermano que platicas que era como tu héroe, ¿no? Que decía, yo quiero hacer lo que él hace y cómo es posible que él pueda vencer este miedo de que puede llegar un tiburón o puede revolcarlo la ola o todas estas cosas que pasan cuando nos enfrentamos al mar, sea cual sea la forma en que lo hacemos, ¿no? Porque es un medio en el que no estamos cómodos, es totalmente fuera de nuestra zona, más allá del confort, ¿no? O sea, literalmente no tenemos escamas y no tenemos la capacidad de valernos por nosotros mismos, tal cual en el agua. ¿Qué significa para ti esta parte de vencer miedos, ¿no? Porque hablas de, por un lado era este miedo enorme y por el otro lado esta paz infinita donde encontré mi centro. ¿Nos puedes tratar de describir cómo fue para ti este proceso? Claro, es muy loco porque
Siento que el surf llegó a mi vida a cambiarme. En cierta forma era una niña muy miedosa, era una niña que, por ejemplo, no me gustaba caerme o si algo implicaba un cierto riesgo, no me gustaba hacerlo. Y para mí el surf vino como a cambiarme toda esa forma de ser, a inspirarme a enfrentar esos miedos, enfrentar esos retos. Y para mí el miedo es un factor muy importante en mi vida, en mi deporte, porque muchas veces me preguntan que si las olas grandes no me dan miedo. Y a ver, claro, claro que me dan miedo, claro que son imponentes, pero para mí se ha vuelto muy importante prepararme para enfrentar esos miedos y no dejar que esos miedos me limiten. Para mí también el miedo se vuelve un factor en nuestra vida que hay de dos, o te frena o te impulsa, pero tú decides de qué lado de la línea estás y es una línea muy delgada en donde si tú te preparas, definitivamente puedes enfrentar ese miedo, pero obviamente con una cierta preparación, pero si no lo haces, te quedarás como en el qué habría pasado o qué pasaría si lo hubiera intentado. Y en mi opinión, siempre prefiero el prepararme y enfrentar esos miedos. Ana, ¿cómo te preparas para enfrentar el miedo? Por favor, compártenos esa receta. Exacto. Tomando confianza de tu trabajo diario. Para mí, el entrenar es entrenar pensando en esa situación, el visualizar todas las noches, el prepararte también psicológicamente para enfrentar ese miedo. Al final no es de la noche a la mañana y llega un punto en donde tal vez te has preparado por meses y vas a estar ahí planteado frente al miedo, pero es confiar en ti, en confiar en tu trabajo. Creo que eso es algo bien importante. Y cuando surfeo, por ejemplo, y voy a tomar una ola y las olas son muy demandantes, sobre todo que están grandes, no hay momento, no hay tiempo para dudar. No puedo titubear en ningún momento porque si no sé que me va a caer. Y al final, cuando nosotros pensamos cosas negativas, atraemos cosas negativas. Y más en esos momentos tan determinantes. Entonces, para mí se ha vuelto todo un trabajo de simplemente olvidarme de eso, no pensarlo, porque mi papá siempre me ha dicho, y es algo que desde pequeña siempre me había inspirado, y ahora en esos momentos de miedo lo utilizo. Si no existe en tu mente, no existirá en tu vida. Entonces, ya trabajé por eso, me puedo olvidar de mi miedo y solamente enfocarme en lo que he hecho en mi trabajo y en el momento. Justo te iba a preguntar esa frase porque vi que la tienes en tu TED Talk y me dejó reflexionando todo el fin de semana sobre cómo efectivamente hay un tema de mental fitness, ¿no? Y creo que cuando hablamos en temas de performance, ¿no? De rendimiento y sobre todo en México vemos muchísimos atletas que como tú han participado en Juegos Olímpicos y ahora estás por irte a los Panamericanos, ¿no? A la preparación de los Panamericanos. Y muchas de las cosas que decimos es un tema mental, ¿no? No estamos listos, no estamos preparados y hemos hecho toda esta parte de entrenamiento físico, pero poco de este fitness mental. Platícanos un poco cómo ha sido esta parte de tu entrenamiento, ¿no? Que me queda clarísimo que tu papá es un visionario y tiene este tema súper bien definido, pero ¿cómo ha sido para ti este mental fitness? Ha sido mucho trabajo, o sea, les digo, el surf llegó a cambiarme a mí, a cambiar mi mentalidad, a cambiarme como mujer. Y ha sido mucho trabajo, tanto de psicología, psicología deportiva. Me gusta meditar, me gusta visualizar, siempre también me he considerado una niña muy enfocada en lo que quiero. Y creo que eso es algo bien importante, tener bien descritas nuestras prioridades y nuestras metas para poder plantear un camino para a dónde queremos llegar. Entonces, creo que tanto en el deporte como en la vida, eso siempre es una clave. Y me encanta escuchar de lo que nos has compartido, Ana, que tus papás también han jugado un papel súper importante, tu familia. Como que los que somos papás de pronto no hacemos conciencia de lo importante que es apoyar a nuestros hijos con todo y lo que eso implique a nivel miedo, terror, pánico o lo que sea de lo que hayan escogido en su vida y a lo que se estén dedicando. Entonces creo que esa parte también es muy rescatable y justo como que estas historias de éxito como la tuya tiene que ver con este apoyo incondicional, ¿no? Y bueno, no quiero dejar de comentarlo. Me voy a regresar a algo que creo que es bien importante, porque ahorita hablaste de todo lo que haces tú a nivel personal para prepararte, para entrenar, para competir, para enfrentar tu miedo en el día a día, en una
disciplina que lo amerita y cómo haces este mental fitness. Pero creo que hay una cosa muy importante que también estás haciendo, que tiene que ver con cómo apoyar a la mujer en este deporte. Y tienes un proyecto muy lindo que se llama Mujeres del Mar. Y a mí me gustaría entender qué es eso que viste que te llevó a crear este movimiento. ¿Qué es eso que viste que faltaba, que no había? ¿Qué es lo que viviste que te inspiró a decir, híjole, tengo que hacer un movimiento de mujeres surfeando? Es que justamente es eso que yo viví, porque, por ejemplo, cuando yo comencé a surfear, no había entrenadores aquí en México, no, mis papás no surfeaban, o sea, sí mi papá me inspiró, me motivó, me llevaba a la playa, los levantaba a las 7 de la mañana para que me llevaran a surfear, pero no podían apoyarme más allá, o sea, realmente no tenían toda esa parte técnica, estratégica para poder desarrollarme como surfista. Y yo empecé viendo videos de YouTube y creo que algo bien importante en la vida es no detenernos por nuestras circunstancias en las que estamos, sino encontrar la manera. Si tú quieres algo y te aferras a ese sueño, sin duda la manera y la vida va a conspirar para que ese sueño pase. Y creo que fue algo que en mi vida pasó y que es algo muy importante para mí y es como un pilar que ahorita tengo y es un pilar que estoy buscando en estas niñas del proyecto. Les contaré un poquito. Yo, en base a esta experiencia, estoy buscando seleccionar a 8 niñas mexicanas en donde una vez seleccionadas van a tener toda una preparación, porque como hablábamos, o sea, no solamente es hacerlo, es ejecutarlo, sino es toda la preparación física, mental, la preparación de alimentación, psicología deportiva, son muchas cosas que implican también poder llegar a ese punto y a ese nivel. Entonces se trabajará con ellas durante 2 meses para que ellas también puedan tener todo acceso a todas estas herramientas. Y al final de eso se hará un curso de 5 días intensivo con un entrenador internacional donde puedan también tener estas herramientas técnicas para poder mejorar y representar a México en el nivel más alto, que al final en México no existen tampoco entrenadores. Entonces, mi objetivo, mi inspiración es que todo eso que yo viví y de cierta forma he logrado ir superando, que no se quede solamente en mí y que las otras generaciones tengan que volver a pasar por lo mismo, sino que ese trabajo que yo ya hice sirva y sea una plataforma, un escalón para que más generaciones sigan avanzando y llegando más lejos. Platícanos, por ejemplo, de estos retos, ¿no? Porque nos hablas que no existía un entrenador, ¿no? En México, que no hay campeonatos tal cual como que tienes, entiendo, salir de México para lograrlo y para eso necesitas cierta capacidad económica, cierto entrenamiento, o sea, ¿cómo calificas para este tipo de torneos donde ni siquiera en tu país existe la plataforma para hacerlo? Me encantaría que nos llevaras de la mano en cómo fue este proceso de los 10 años a verte en Tokio en la primera vez que el surf es considerado un deporte olímpico. Eh, Justo pasó algo muy chistoso, pero ahorita les voy a contar. Solamente podemos poner, es que necesito conectar mis compu, me acaba de llegar una notificación y no quiero que se me vaya a... Vas, no pasa nada. ¿no? Aguántenme un minutito, perdón, no había visto que tenía que estar pila. Mm, Ay, perdón, es que comparto esta laptop con mi hermano y no sé dónde dejó el cargador. No pasa nada, tranquila.
Listo. Perfecto. Ok. Bueno, retomando la pregunta, yo comienzo a surfear a los 10 años. A los 10 años, mi familia no vivía en la playa, vivíamos en Michoacán y todas las vacaciones íbamos a la playa, que es cuando mi hermano surfeaba y cuando yo comencé a surfear. Aproximadamente a los 13 años, mi familia se muda a la playa y para mí era un sueño hecho realidad. O sea, de verdad era como, no lo puedo creer, mi sueño. Recuerdo que ese mismo día que llegué, o sea, les pedí a mis papás que me llevaran a la playa, los levantaba a las 7 de la mañana, me pedían que les preparara café para que me pudieran llevar a la playa. Entonces aprendí a preparar café y a los 14 años me invitan a mi primer nacional. Y creo que muchas veces esto que hablábamos, las ganas de lograr algo, o sea, te llevan y el mundo conspira para que ocurra. Porque cuando yo compito en mi primer nacional, yo ya 1 año surfeando bien, o sea, como entrenando, y para mí era como un big deal, o sea, poder ir a competir en un nacional. Entonces, recuerdo que me comencé a preparar y como mi hermano era basquetbolista y era muy bueno, también había sido preseleccionado nacional y representaba como a su universidad y para mí era como que todo mi ejemplo a seguir. Sabía que si quería llegar a ese nivel tenía que prepararme de la forma que él lo hacía. Entonces recuerdo que empecé a entrenar física, mentalmente, cuidarme alimentación, 1000 cosas para llegar de la mejor forma a mi primer nacional. Mi primer nacional fue en Acapulco, por eso es algo que Acapulco también es tan especial para mí, aparte que las olas en Acapulco son muy buenas. Llego a mi primer nacional en Acapulco y sin yo saber competir, sin haber competido antes, y si ahora me preguntas, creo que tampoco tenía el nivel para quedar campeona nacional. Quedo campeona nacional sub-16 y sub-18. O sea, no solamente, creo que no solamente es una cuestión de suerte, porque fueron, o sea, 2 veces quedé campeona nacional, sino que era como el resultado de todo el trabajo que yo había hecho para estar ahí. Después de eso, clasifico a mi primer mundial, que es en Ecuador, y yo seguía sin un entrenador, básicamente aprendiendo, viendo videos de YouTube, yendo a la playa con mi mamá todo el tiempo, con mi papá, y con todas estas ganas de realmente poder dedicarme al surf, poder seguir haciendo eso que amaba y hacerlo de la mejor forma. Entonces llego a mi primer mundial y quedo número 22 de 70 chicas. Entonces dije, no está tan mal, pero sabía que si quería dar como el siguiente paso, tenía que prepararme muchísimo, tenía que salir a entrenar con algún entrenador, tenía que salir a competencias. Y es así como también desde los 15 años empiezo a viajar, empiezo a salir a competencias. Me fui a Argentina a entrenar, me fui a California, me fui a 1000 lugares para poder mejorar y poder buscar y luchar por este sueño que yo tanto anhelaba. Me propuse quedar top 10 mundial. Después de 4 mundiales en Azores, Portugal, logré un 9º lugar mundial, que es un resultado histórico para el surfing femenil mexicano. Y a partir de eso, pues, o sea, siento que fue como un gran logro que también me hace darme cuenta que también todo el trabajo al final trae resultados. O sea, y para mí es un proceso, y un proceso porque hay veces que la gente me pregunta que cómo hago para disfrutar todo lo que hago. Y realmente sí disfruto mucho lo que hago, sí disfruto mucho surfear, pero así como tiene sus días buenos, tiene sus días malos. Y para yo lograr quedar campeón nacional, para lograr ese 9º lugar mundial, para lograr todos los logros que he obtenido, también tuve que pasar por muchísimos días malos. Y al final creo que eso es parte también de un proceso. Oye, Ana, te escucho y te veo tan joven, con tantos logros y éxitos en pocos años y en mucho trabajo y en mucho esfuerzo. Y, y me encantaría poner en contexto qué hay de la vida de Ana alrededor del surf. ¿Qué más hace Ana hoy? Porque antes de entrar platicábamos de tus días, de tu agenda, de tu universidad, y me encantaría que nos compartieras cómo es ese entrenamiento exigente, comprometido, enfocado y con objetivos muy claros de ser una campeona mundial y de batir los récords que existen,
alineados con lo que toda chava de tu edad también tiene que estar haciendo o debería estar haciendo o quiere estar haciendo, como estudiar, como seguramente tener pareja, divertirse, en fin, ¿cómo es esta combinación en tu vida? Y platícanos cómo integras el entrenamiento para estos logros. Sí, sin duda es una locura porque, por ejemplo, también estudio, represento y soy imagen para muchas marcas. También trabajo de mis redes sociales porque mis redes sociales sustentan mi carrera deportiva. También tengo pues una vida personal, tengo mi familia. Entonces, a veces el lograr dividir y organizar mis tiempos se vuelve una locura, pero siempre como que el priorizar ciertas cosas o priorizar tareas es algo que me ha servido muchísimo porque también hay días en donde siento que no puedo más con la vida, pero me encanta también poder hacer tantas cosas y que el surf me haya abierto tantas puertas. Siento que no solamente me vino a cambiar a mí como Ana, sino que vino a abrir una oportunidad muy grande, que de compartir este deporte con más personas y que más personas también que me siguen y que se identifican conmigo y me escriben que se ha vuelto un vínculo muy importante y el trabajar también en redes sociales, el poder interactuar con tanta gente, el llegar a tantas personas, es una responsabilidad muy grande, pero también muy bonita porque ellos también me inspiran a mí, me inspiran a levantarme todos los días, sé que me inspiran, sé que me siguen por ser una persona positiva, por ser una persona dedicada, por ser una persona que sueña en grande. Entonces, ellos mismos me inspiran a seguir siendo esa persona y seguir renovándome para ellos también en cierta forma y también para mí. Pero se ha vuelto también un camino de que cuando yo, por ejemplo, empecé a surfear, recuerdo que soñaba en mi habitación como qué era lo que quería hacer cuando en 10 años, cuando fuera grande. Y de verdad jamás me hubiera imaginado lograr lo que he logrado y creo que eso es algo muy bonito de la vida y del futuro, que al final tenemos la oportunidad de reescribirlo, tenemos la oportunidad de hacer la vida que queremos en el futuro con también, no es fácil, obviamente con mucho trabajo, pero el soñar en grande creo que es algo muy importante para mí. Oye, Ana, me gusta mucho esto que estás diciendo porque hablas de soñar en grande, ¿no? Y hablas de primero tenerlo en tu mente para después tenerlo en tu realidad. Y de toda esta parte que tú haces también de ser fuente de inspiración para otras personas. Y creo que en estos momentos la gente necesitamos inspiración y necesitamos motivación. Pero también eres muy joven, ¿no? Como decía Val hace ratito. Y existen como estas conceptos, ¿no? Que nos ha traído las redes sociales en donde todo es bonito, ¿no? Donde todo es maravilloso, ¿no? Y que tú eres parte de imagen de algunas marcas, ¿no? Que son como tus patrocinadores de tus competencias. Y tú nos estabas diciendo hace rato que no todo es bonito, ¿no? De repente también te revuelca la ola y de repente también te tienes que despertar temprano y de todas maneras tienes examen en la universidad y de todas maneras tienes muchas otras cosas que hacer. Platícanos de esta otra parte que no es tan bonita, pero que tiene sus resultados, porque yo creo que mucho como estás diciendo, eh, lo que más trabajo nos cuesta, lo que más demanda de nuestro esfuerzo y de nuestro enfoque, es aquello que más valoramos, ¿no? Y creo que muchas veces en estos mensajes mixtos en redes sociales, donde todo es bonito y es la mejor foto y todo es a la perfección, yo le digo que vivimos en felicocracia, confunde, ¿no? Y confunde también a muchos jóvenes que te pueden estar siguiendo. Entonces, platícanos, ¿qué hay de esta otra parte que no es nada estética para subir a redes? Híjoles, pues muchas caídas, o sea, de verdad días malos, días que no me quiero levantar de la tabla, o sea, cuando me caigo, cuando me golpeo. Y, por ejemplo, justo hablabas de Tokio 2020. A mí en el preolímpico, una semana antes de la competencia, se me salió el hombro surfeando. Entonces, me tengo que regresar a México, me tienen que operar. Pasé 8 meses fuera del agua y para mí fue una crisis en mi vida muy grande, caí en depresión, o sea, toda mi vida he hecho deporte, para mí el deporte también es una terapia y el surf
mi vida gira en torno al surf y yo no podía surfear, no podía correr, no podía hacer nada de ejercicio y sin tener esto que para mí conforma parte de mi personalidad, me sentía perdida, me sentía muy triste, me sentía desesperada, desmotivada en cierta forma en otras cosas de mi vida, porque ni siquiera en redes sociales, o sea, en redes sociales yo soy Ana, la chica que surfea, pero ahora no era la chica que surfeaba, entonces el encontrar también que aparte de eso soy muchas otras cosas más, fue bonito, pero fue muy duro, fue días en donde en terapia salía durante 2 meses, salía todos los días llorando porque me dolía demasiado mi hombro y decía, no sé ni siquiera si iba a quedar igual, no sé ni siquiera si iba a poder volver a surfear. Ese periodo también de regresar a las olas fue muy duro pensar en caerme, pensar en que se me volviera a salir, o sea, y sigue siendo un factor muy, muy grande en mi vida que me sigue marcando, en donde ahora tampoco veo la vida tan fácil en cierta forma, o sea, antes no me importaba si me caía una ola gigante, yo pensaba, decía, no me va a pasar nada, voy a estar bien, y era como que mi forma de sentirme segura, y ahora me siento vulnerable en cierta forma. Y ha sido todo un proceso muy duro, pero bueno, creo que como hablaba, es parte de los procesos de la vida en donde un proceso son lágrimas, son días malos, son caídas, son raspones, son golpes, pero también es mucha felicidad, también son días buenos, también es compartir ese proceso con otras personas que lo vuelven especial. Entonces, sí, sin duda la vida tiene muchos tonos, pero la vida es linda. Ay, qué emoción, porque esto que compartes es súper importante en la vida, que es, estamos como acostumbrados a ver o a creer que el objetivo es el lugar en donde todo es perfecto, en donde hay felicidad absoluta, en donde no importa el camino, sino que tengo esa meta de llegar a ser feliz con las definiciones que le pongamos a felicidad, a la felicidad. Y qué padre escucharlo de una mujer y de una mujer joven como tú, que ha entendido que pues la vida está compuesta de esas dos etapas, ¿no? O sea, que para poder ver esa luz y ese gozo y ese placer, tuviste también que pasar por una parte oscura que te permite apreciar lo bueno y que es dinámico, que no siempre estamos en un lugar ni siempre estamos en el otro, pero que tiene que ver con la experiencia de vivir en este plano. Eso me parece súper admirable también de tu proceso. Y, y me gustaría preguntarte sobre, no sé si es la experiencia del hombro en específico, pero regresando un poco a lo que preguntaba Pau de los retos y retomando esa parte del miedo, em, ¿cuál ha sido tu experiencia más retante en el agua y cómo saliste de ella de manera muy específica? Cuéntanos cómo lo lograste, porque me imagino que además cada vez el reto de surfear se vuelve más exigente. Habrá olas más complicadas, más grandes, mares abiertos con diferentes corrientes. O sea, ¿cuál ha sido hasta hoy ese momento en el que el reto ha sido impresionante y qué hiciste ahí para sobrepasarlo? Justo fue cuando tenía más o menos 15 años y, o sea, siento que es el reto más grande porque fue la primera vez que me enfrenté a olas de ese nivel. O sea, hay una isla, hay 5 reservas de olas en el mundo. Eh, Creo que ahora hay 6. O sea, acaban de sumar una recientemente, pero una de ellas es en México y es una isla que está enfrente de Ensenada que se llama Isla de Todos Santos, en donde en esta isla hay olas muy grandes, o sea, pero tipo del tamaño de un edificio. Esa vez no estaban del tamaño de un edificio, pero igual así. Aún así están como de aproximadamente 5 metros, que es bastante. Y recuerdo que a mí me habían invitado a surfear esa isla. Yo me había estado preparando, haciendo apneas, haciendo mucha condición aeróbica, fuerza, preparándome también psicológicamente para enfrentar esas olas. Entonces, cabe resaltar que cuando les platicaba que cuando yo comencé a surfear, una de las cosas que más me daba miedo eran las olas grandes. Entonces, para mí era no solamente el lograr surfear esa isla, sino el lograr vencer ese miedo en cierta forma.
que claro que siempre va a haber una ola más grande, que me va a dar miedo, pero era un paso más. Y desde el trayecto, o sea, es 40 minutos para llegar a la isla. Y yo, o sea, empieza a pasar por mi mente de, ok, si me pasa algo, para llegar al primer hospital, primero tengo que ir 40 minutos en bote. Llego a la isla y es una isla en donde no hay absolutamente nada más que un faro, unas tablas al lado del faro, rocas, agua fría y olas muy grandes. Entonces, yo pregunto que pues está muy raro que haya tablas al lado del faro, ¿por qué hay tablas al lado del faro? Entonces, me dicen el capitán del barco que es el cementerio de todas las personas que se han muerto surfeando esa isla, entierran sus tablas al lado del faro. Entonces, o sea, yo recuerdo a Ana de 15 años, o sea, que de verdad decía que estoy loca, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, recuerdo que también iba con mi mamá y a mí me dieron muchas ganas de llorar, tenía mucho miedo, pero sabía que si mi mamá me veía llorando, no me iba a dejar meterme al agua. Y era algo que para mí era muy importante porque era demostrarme a mí misma que estaba venciendo ese miedo porque había trabajado para vencer ese miedo, me había preparado por meses para ese momento. Entonces recuerdo que así sin preguntar más, sin que mi mamá me viera, en ese momento me aventé al agua con mi tabla y duré más o menos 2 horas para de verdad lograr tomar una ola. O sea, cada que remaba era eso que empezamos a pensar en nuestra mente, que lo que pasaría si me caigo, si me lleva a las rocas, el hospital más cercano está a 40 minutos, todas las personas que se han muerto ahí, o sea, todo empieza a pasar por mi mente cuando yo remaba esas olas y el también estar ahí, o sea, sientes mil emociones en el estómago, estás viviendo al límite, te estás poniendo al límite, estás jugando también con tu vida en cierta forma. Entonces, pero dije, o sea, ya estoy aquí y tengo que decidirme. O sea, si quiero hacer, lo tengo que hacer a pesar del miedo que yo sienta. Y es en ese momento que de nuevo tomo la frase que siempre me ha dicho mi papá y es, si no existe en tu vida, no existirá en tu mente. Entonces recuerdo que solamente comienzo a remar y solo pensaba, es tu ola, si no existe en tu mente, no existirá en tu vida, es tu ola. Y de verdad no recuerdo, solamente recuerdo cuando ya estaba en la ola y era estar viviendo mi sueño, estar demostrándome que sí se puede enfrentar esos miedos y a pesar de todas esas sensaciones a veces que sentimos físicamente, porque el miedo es una emoción muy especial porque también se involucra en cierta forma física, o sea, te duele el estómago, empiezas a sudar y todas las personas lo interpretamos de una forma diferente, pero sí se puede y es como algo que ahora recuerdo y me inspira a decir, si en ese momento pude, ahora también puedo. Tomaste una decisión, ¿no? Sí, O sea, tomaste una decisión que te llevó 2 horas de estar lidiando con tu mente, ¿no? Y con tu miedo y con todas esas sensaciones físicas que tenías, pero al final del día tomaste una decisión. sí, creo que es algo muy importante también el tomar esa decisión y siempre se vale igual tomar una decisión y después, en cierta forma, arrepentirnos, pero si estamos 100% seguros con la decisión que estamos tomando, es comprometernos con esa decisión. Bueno, 100%. Yo creo que una de las cosas que a veces uno aprende con la vida es a tomar decisiones, ¿no? Y agarrarse ese miedo y a decir, de todas maneras lo voy a hacer. Te escucho, Ana, y creo que hay muchas cosas que he estudiado, ¿no? Te escucho hablar y pienso en neuroplasticidad y pienso en visualización, que vamos a tener un podcast increíble con David Hamilton hablando de eso, y tantos otros conceptos de entrenamiento a nivel mental, ¿no? Te escucho si no está en mi mente, no está en mi realidad, y inmediatamente pienso en física cuántica, ¿no? Y me puedo imaginar todos estos talleres que existen. Hablas mucho de esta psicología del entrenamiento y de la psicología positiva.
Y también hablas de que no tuviste apoyo, ¿no? De que en México no existen estos super trainers a nivel internacional que te están capacitando y que entras como a este campamento de verano donde sales de ahí en 2 meses siendo una surfista súper calificada. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de entrenamiento, ¿no? Si nos puedes llevar como de la mano de esta parte física, ¿no? Que estabas hablando, apnea, jamás me imaginé que uno tuviera que hacer apnea para, ¿no? Enfrentarse a una ola muy grande. ¿Qué otras cosas a nivel físico? Pero también, ¿quién te ha coachado? ¿Quién te ha llevado a tener estas terapias? ¿O cómo has encontrado a estas personas que te han marcado en tu realidad? Porque me queda claro que hay una parte que tú traes de nacimiento y que estás canalizando muchísimas cosas, pero en este mundo y en estos años que llevas entrenando para ser surfista, ¿cuáles son esas clases o esos pilares que te han sostenido, te han llevado para llegar a donde estás? Creo que en cierta forma mi familia, por ejemplo, mi papá es médico. Entonces, investigaba muchísimo. Recuerdo que también cuando comencé a surfear y no vivía en la playa, ideó toda una patineta para que yo me pudiera parar en la patineta, pegó unas tablas de surf a una patineta. Entonces, siento que mi familia en ese aspecto ha sido muy importante. Y otra con aliados, con personas que he ido conociendo, tocando puertas, o sea, de verdad buscando la forma de mejorar en todos los aspectos. O sea, siento que he crecido muchísimo de esa niña que comenzó a surfear, de esa niña que comenzó a competir, a la mujer que soy ahora. O sea, siento que he tenido como toda una transformación, y es gracias también a esas personas con las que me he rodeado, y es algo muy importante porque siento que las personas con las que nos rodeamos influyen en gran parte en nuestra vida. Entonces, es también confiar en ellas, ser un equipo y ir trabajando juntos a una meta. Ahora, por ejemplo, entreno con un entrenador de Brasil y me toca ir a entrenar allá o buscar la forma de entrenar en un punto medio. En octubre él viene a México. Entonces, es encontrar como esa sinergia y hacer que las cosas funcionen. Muchas veces las circunstancias o la situación en la que vivimos tal vez no es la óptima para que funcionen, pero es hacer que las cosas funcionen. Híjoles, tocas un tema que para mí es fundamental y yo creo que los que nos escuchan saben que es de mis temas favoritos, que es el armar comunidad y la importancia de la familia, ¿no? Muchas veces cuando vemos a alguien que tiene un objetivo o está pasando por una situación, sentimos que es responsabilidad de esa persona, ¿no? Y que la presencia es el único acompañamiento que tenemos que hacer. Y si bien es cierto, o sea, yo creo que el estar presente es muy importante, esto que tú estás diciendo de la frase que me repetía mi papá, mi mamá se fue conmigo, investigó de nutrición él conmigo, se ponían a ver las clases de surf a lo de mí, se despertaban temprano con tal de que yo fuera a la playa, ¿no? Juega un papel determinante en si una persona va a alcanzar el objetivo o no, ¿no? Yo creo que muchas veces decimos, ¿no? Esta frase trillada de detrás de cada hombre hay una gran mujer, ¿no? Creo que es una gran familia, ¿no? Aparte de este acompañamiento, ¿qué otras cosas crees que han sido claves de cómo te ha apoyado tu familia para que estés hoy logrando tus sueños? Creo que algo que ha sido clave también son mis hermanos, porque mi hermano, desde muy pequeños, mis papás nos enseñaron que básicamente nos teníamos a nosotros y nosotros éramos como nuestros mejores amigos entre mis hermanos. Tengo un hermano más grande que yo y él siempre fue mi inspiración y siempre quise hacer lo que él quería hacer y llegar al nivel que él había llegado. Y ahora, por ejemplo, tengo una hermana que tiene 14 años, le llevo 8 años. Entonces, ella se volvió una inspiración para mí de ser un ejemplo, de lograr ser esa imagen que mi hermano fue para mí, el lograr serlo para ella. Y recuerdo que cuando, cuando yo estaba más pequeña, de verdad, yo le pedí a mi mamá que, no sé, que tuviera un bebé, que adoptara un bebé, que Santa Claus trajera un bebé, lo que fuera, ¿no? Solamente quería una hermanita, no sé por qué, y creo que por algo, pero ahora ella forma una gran parte de inspiración para mí y para este proyecto, por ejemplo, social que yo estoy haciendo, ella también forma
parte de él y es esta inspiración de lograr ver cómo mis acciones repercuten en ella y cómo las acciones de mi hermano también han repercutido en mí. Y es este equipo y esta unión que al final nos apoyamos en todo. En mi familia creo que eso es algo muy bonito y al final, aunque muchas veces no compartamos ciertas cosas o ciertos pensamientos, pero si uno necesita al otro, sabemos que siempre vamos a estar ahí el uno para el otro y nos apoyamos pese a todo. Importantísimo el papel que juegan nuestras familias, ¿no? En nuestro círculo y como dice Pau, la comunidad que nos rodea para poder cumplir muchas veces nuestros sueños y nuestra misión de vida. Ana, hay un tema en el que me gustaría entrar, que tienes un TED Talk que tiene un título que me parece importantísimo que nos compartas, porque más allá del mensaje que seguramente das, creo que tiene muchísima profundidad y me encantaría que nos platicaras qué significa para ti en tu vida hablar de surfear la vida. ¿Por qué así se llama tu plática? Porque, como les comentaba, el surf llegó a inspirarme, a cambiar mi vida y cuando a mí me invitan a dar esta TED Talk, yo digo, ¿de qué voy a hablar? O sea, tenía 17 años, la plática iba dirigida a personas más grandes que yo y yo dije, bueno, realmente lo único en lo que me siento confiada, en lo que me siento segura y creo que de lo que más he aprendido es el surf. Entonces, tomé todos estos valores, toda esta ideología, esta forma de ver la vida que me ha enseñado el surf y por eso sale mi frase, mi filosofía de vida, que es surfear la vida, en donde es tomar también las olas como si fueran oportunidades. Eh, Habíamos hablado sobre las oportunidades ahorita y para mí las oportunidades es algo muy especial porque para mí tienes que buscar esas oportunidades. Cuando yo surfeo o muchas veces me preguntan que si siempre espero la ola perfecta y para mí las olas perfectas no existen. Al final tú conviertes esa ola en perfecta con la pasión, con la dedicación, con el esfuerzo que imprimes en cada ola y ni una ola es igual a otra. Y es por eso que tenemos que aprovechar y vivir el momento al máximo, aprovechar y vivir esa oportunidad al máximo, porque no va a venir una oportunidad igual, no va a venir otro momento igual. Y es por eso que también es tan importante vivir tan conectados en el momento. Y vivimos en un mundo en donde ahora tenemos el celular todo el tiempo que ni siquiera nos deja enfocarnos en una cosa, con muchísimas circunstancias externas y para mí el surf también es una meditación, o sea, es nada más estar desconectada de todo, pensar, disfrutar, conectarme conmigo, con la naturaleza y aprender a valorar el tiempo, el tiempo para nosotros. Creo que es algo muy importante, ese tiempo que nos llena. Ya te escucho y quiero que seas mi coach, ¿no? Que me des lecciones de cómo conectarnos, porque estás diciendo muchísimas verdades, Ana. Y creo que una de las cosas que rescato mucho es esta parte de la intuición, ¿no? Durante todo lo que nos estás diciendo es esta parte de conectarnos, esta parte con nosotros, con la naturaleza, con el tiempo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué papel juega la intuición en tu práctica de surf, pero también en tu vida? Híjoles, cuenta mucho y yo me he encontrado en situaciones en mi vida laborales que digo, es que, ¿qué hago? O sea, realmente no sé, ustedes son más grandes que yo un poco y tal vez me pudieran decir cómo, o sea, si algún momento dicen, o sea, llegas a estar seguro de las decisiones que tomas, o sea, de verdad yo creo que jamás estás seguro de las decisiones que tomas, pero volvemos a lo mismo, es tomar una decisión. Y creo que esa intuición para mí es algo muy importante, como mis sentimientos y mis emociones. O sea, porque al final de cuentas, siento que si yo siento que es correcto, es por algo y creo que hay un sexto sentido con el que contamos, pero yo más que nada voy a estar tranquila con esa decisión porque lo estoy haciendo por mí y por mi sentir. Entonces, eso mismo pasa en las olas. O sea, al final de cuentas, en una competencia sobre todo, yo no sé qué ola va a ser la buena,
pero si yo analizo ciertas cosas y siento que esa ola me va a dar el potencial, porque me siento confiada, porque me siento segura con esa ola, al final tengo que arriesgarme y creo que todas las decisiones en nuestra vida es arriesgar. No tenemos la certeza de nada, pero es confiar en nosotros. Súper poderosa la intuición, Ana. A todas las edades. A veces estamos más conectados, a veces menos conectados con ella, pero definitivamente, como dices, sí es ese sexto sentido que nos ayuda a decidir desde un lugar como mucho más íntegro, ¿no? Como con mucha certeza de esa conexión real. Em, Algo que dijiste al principio que quiero retomar es, dijiste que el surf es tu terapia y que el deporte en este caso es tu terapia. Y creo que muchísimas veces los que no somos deportistas de alto rendimiento y demás, nunca tenemos en la mente el deporte o el ejercicio como un espacio que nos ayuda a centrarnos. ¿Cómo es que el surf es tu terapia? ¿Qué es lo que te ayuda y que lo ves como una terapia? Porque puedo desahogarme, puedo sentir sin, no sé, sin tener como a nadie más viendo, juzgándome, o puedo ser yo tal cual, conmigo sola, con mis pensamientos. Y, por ejemplo, me pasa que hay veces que en el mar si me siento triste lloro, me pasa que si me siento feliz es como esos sentimientos efímeros de tanta felicidad porque logré algo. También son mis momentos más creativos cuando estoy en el agua, el no tener contacto con nada y al final solamente me inspira el mar, me llena el mar. Al final para mí el mar es energía también, entonces es como estar rodeada de toda esa energía, es algo muy especial, y el conectar conmigo, el no tener nada externo y solamente autoevaluarme yo, analizarme, como platicar conmigo misma es algo muy especial. Y creo que todos, como decías ahorita, en nuestra vida, tal vez si no estás tan familiarizado con el ejercicio, con el deporte, no tiene que ser algo súper exigente, o sea, tiene que ser algo con que tú te desconectes, pero te puedas conectar contigo, con tu cuerpo, con el momento. Por ejemplo, cuando voy al gimnasio, por lo general, es la peor parte para mí de ser deportista, tener que ir al gimnasio, pero me encanta escuchar música y, por ejemplo, bailar cuando estoy haciendo en el gimnasio con una música que me guste, con una música que estoy en el momento. O sea, de verdad es como llenarme de energía. Oye, Ana, te escucho y comparto 100%. Yo originalmente soy de playa y he descubierto que no hay mejor sensación que estar a mitad del mar, sintiéndote solo y dejándote guiar. Yo durante mucho tiempo le tuve mucho miedo también al mar en este sentido de me va a llegar un tiburón, me va no. Y evidentemente no surfeo como tú, digo, lo más que yo voy a hacer es estando padre un poquito, pero algo que he descubierto es la confianza, ¿no? En el mar y el aprender a surfear estas olas o aprender a aceptar que la vida de alguna manera te sostiene estando en el mar, ¿no? Y lo hago de una manera muy simple, que es ponerte muertito y decir, ¿a dónde me lleva la ola? ¿No? De repente crees que te va a llevar y ya estás llegando casi a las rocas y tienes que prestar atención, pero te dejas guiar y aceptas como viene, sin miedo a lo que hay abajo y confiando en que está sostenida. Y eso me ha puesto a mí en momentos muy particulares donde la presencia de algo más grande que yo es evidente, ¿no? Donde siento que soy uno mismo con el todo y es una sensación muy difícil de poner en palabras. Y creo que también la majestuosidad de la naturaleza nos lleva a ponernos también en esa posición. ¿Qué te ha enseñado el mar o la naturaleza en relación a esta conexión espiritual? En esto de sentir que somos parte de un todo y al mismo tiempo parte chiquititita de algo más grande que nosotros. Siento que algo que me ha enseñado es a conectar con nuestro entorno, a fluir con él. Y hay cosas que no podemos controlar. O sea, que por algo llegan y por algo
tenemos que aprender a adaptarnos, por algo tenemos que aprender a dejarnos llevar por la corriente y en cierto momento esa corriente se va a desvanecer y tenemos que aprender a conectarnos con la naturaleza, aprender a conectarnos con nosotros, aprender a conectar con otras personas. Es algo creo que muy importante. Conexión con nosotros. Me encantó esto que compartiste hace un momentito de que te permite, o sea, qué impresionante es estar en un lugar abierto, en medio de la naturaleza, súper expuesta y súper vulnerable, ¿no? Pero a la vez súper conectada contigo, porque hablaste de esta posibilidad de ir para adentro, ¿no? Y que por eso a veces tenemos una percepción tan distinta, pero la realidad es que te deja. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que tienen sueños que parecen inalcanzables? Que luchen por ellos, que sueñen en grande y trabajen por ello, porque estoy segura que no sé cómo ni sé de qué forma, pero el universo conspira para que esos sueños se hagan realidad. Entonces, conecten consigo mismas, tomen esa fuerza, tomen esa energía de los días buenos, de los días malos, para trabajar por esos sueños. Qué bonito, qué bonito. Oye, Ana, estamos llegando ya prácticamente al final de este podcast y siempre terminamos con una pregunta y creo que tú has de tener muchísimos de estos momentos porque te escuchamos llena de sabiduría, ¿no? Parece ser que el mar sí te da muchas respuestas, ¿no? Y muchas que nos hace bien escuchar a todos. Cuéntanos un aha moment, algún momento en que te haya caído un 20, te has dicho, sí es así. Híjoles, en el mar, o sea, como en mi carrera o en la plática. En lo que sea de tu vida, del mar, del surf, de lo que tú quieras, un momento, ajá. Creo que lo que más se me viene a la mente es este periodo que pasé del hombro y que en cierta forma yo no me explicaba por qué en un momento que yo había anhelado y deseado tanto, se me sale el hombro y no puedo continuar luchando por este pase olímpico y mi sueño. Y, y creo que, y si ahora lo veo a retrospectiva, es el que llegó para enseñarme una lección y ahora valoro mucho más las cosas. Y aunque en ese momento no entendamos por qué nos están pasando las cosas, pero también hay que sacarle el lado positivo por más difícil que sea y estar abiertos a aprender esa lección que nos trae ese momento. Me encanta, me encanta. Oye, iba a hacer esta va a ser la última pregunta, pero tengo una última. Discúlpeme, pero me acordé mucho de una anécdota que has contado, Ana, de cómo también, a pesar de contar con todo el apoyo de tu familia, también llegó un momento en que les dijiste, quiero ser surfer, y tu abuelita te llevó a escoger 800 vestidos. Platícanos cómo fue y cómo cambiaste esa idea de los hippies solo son hippies, ¿no? Y no van a la escuela y no son exitosos, es posible hacer una carrera de esto y vivir mi sueño. Híjoles, es muy chistoso porque mi abuelita siempre también fue un ejemplo de mujer muy grande. Mi abuelita empezó a estudiar la preparatoria cuando sus hijos ya estaban grandes. Hizo hasta un doctorado, escribió un libro en recursos humanos. Entonces, el ejemplo para mí, que es de mujer, ella es muy fuerte y es muy grande. Y el que ella me dijeran como, no te vayas por ahí, no surfes, ¿cómo no vas a tener una fiesta de 15 años? Y al final de cuentas creo que son estos estereotipos en los que muchas veces la gente nos encajona por lo que sea. O sea, creo que estamos viviendo un cambio en el mundo que es romper con estereotipos que vienen desde mucho más atrás y con muchísimos cambios. Y para mí fue muy duro por lo que representaba para mí mi abuelita, pero al final de cuentas
seguir tu pasión, seguir ese instinto del que hemos estado hablando y decirle, lo siento, pero lo que yo quiero de cumpleaños no es un vestido de 15 años, sino es una tabla de surf, porque deseo ser campeona del mundo, deseo ser la primera mujer en clasificar en los Juegos Olímpicos en surf y ese sueño es más grande que nada. La importancia del ejemplo, qué lindo, qué lindo. Y me morí de risa cuando lo contaste, porque creo que te hizo probarte 80 vestidos, ¿no? Sí, me hizo probarme 80 vestidos, me llevaba a todas las tiendas, y es que es de verdad, o sea, sí, yo decía, sí, es que sí los quiero los vestidos, porque aparte, la verdad me encanta la moda, entonces, pero más que eso, quiero una tabla de surf para poder seguir compitiendo. Me encanta. Oye, Ana, si hay alguna de estas niñas que nos está escuchando, un familiar, un amigo, y quieren ser parte de este gran selección que estás armando para capacitarlas, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Cuándo va a ser? Cuéntanos un poco. El camp va a ser del 5 al 10 de octubre y se pueden inscribir mandando un mensaje a Mujeres del Mar, mujeresdelmar.mx, así nos encuentran en Instagram y ahí podemos mandarles la convocatoria con toda la información al respecto. Está padrísimo. Muchas gracias. Pues ya saben dónde encontrarte. Muchísimas gracias a ti. ¿Dónde te encuentran en redes? Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere seguir tu ejemplo. En redes sociales estoy como Ana Laura González, en Instagram es Ana Laura-González, pero en general Ana Laura González me van a encontrar en todas las redes sociales. Súper. Pues muchas gracias, Ana, por compartirte y por inspirarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto formar parte de este podcast.